Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, vamos a la palabra de Dios en primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Según el apóstol Pablo, él entendía que Dios había creado al ser humano como un ser tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo. El alma es donde se abrigan, se alojan los sentimientos y las emociones, la voluntad y el intelecto. El espíritu podríamos decir que es un sinónimo de corazón. Es lo más profundo del ser humano. Es lo que vuelve a nacer cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. En el proyecto de Dios, Él tenía que al nacer todo ser humano, el espíritu, el alma y el cuerpo crecieran de una forma equilibrada, de una forma tal que nos desarrolláramos no solamente en cuerpo, sino también en nuestro intelecto, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Todo de una manera equilibrada para que de esta manera viviéramos en plenitud, en paz y armónicamente. Pero sin duda que al ser seres humanos imperfectos, el pecado nos afectó. Nuestra vida se va formando de experiencias y vivencias. Las experiencias que hemos vivido a través de nuestra vida, algunas experiencias muy malas, como otras muy buenas, nos han marcado de por vida. Yo recuerdo, por ejemplo, en la ciudad donde yo pasé mi adolescencia, que era Tierra Caliente, había un árbol, un gran árbol de mangos, grande, frondoso, frente a la casa de una profesora amiga, y además era vecina mía, y yo vivía al lado. Y recuerdo que a mí me encantaba llegar del colegio, dejar la bicicleta al lado de la entrada donde yo vivía y treparme al palo de mangos, coger un mangote y sentarme en las ramas con un poco de sal y comer los mangos y mangos y mangos que se me antojaban. Muchas veces estaba tan complacido que hasta me quedaba dormido en las ramas después de comer mangos y mangos y mangos con sal. Esta experiencia es una experiencia grata que la recuerdo aún hoy. Y todavía sigo comiendo mangos, aunque ya no en el árbol, sino en una mesa. Y eso quedó bien marcado en mi vida. Pero también hay experiencias que ni siquiera quiero recordar por lo amargas que fueron, porque son muy malas. Hermanos, de alguna manera el crecimiento que Dios tenía planeado era un crecimiento de cuerpo, alma y espíritu para que fuera todo bien. Pero este plan de alguna manera no se cumplió. De tal manera que al día de hoy podemos ver a un hombre o a una mujer y que llega a la madurez física, 28 o 30 años, y sin embargo, en la mayoría de los seres humanos, en algún momento de su vida, que tuvieron una experiencia que los dejaron marcados para bien o para mal, y que vamos recordando a través de nuestra vida, no los vemos conforme el cuerpo, con sus sentimientos, con su espíritu y su alma. Y entonces cuando encontramos un hombre o una mujer que llega a la madurez física, 28, 30 años, qué sé yo, pero que sus reacciones físicamente deberían ser unas, porque ya son maduros físicamente, pero sus reacciones son como las de un niño,
como las de un adolescente. Toman decisiones apresuradas, con reacciones infantiles, se enojan fácilmente por cualquier cosa, renuncian a múltiples trabajos porque tienen resistencia a recibir órdenes de los gerentes. Y si son gerentes, se disgustan porque les exijan resultados. Hacen desplantes, hacen berrinches, golpean, se enojan con su cónyuge, con los amigos, con el vecino, con el perro y hasta patean el gato. Acciones que no van con su edad, son de niño. Y las demás personas de su entorno se preguntan pero ¿qué le pasa a este? Esta persona así que se ve madura físicamente, pero mire las cosas de niño malcriado que hacen. No van acorde. No controla sus emociones, no controla sus sentimientos. Sin duda es una persona marcada por algo negativo que le ocurrió en su vida, que le ha impedido crecer, madurar, moral y espiritualmente. Así físicamente sea maduro. El apóstol Pablo evangelizó a los corintios. Corinto pertenecía a Grecia y los griegos, válgame Dios, no eran muy buenos en el trato a la mujer. Eran extremadamente machistas, groseros, las menospreciaban y las despreciaban. Entonces las mujeres griegas crecían con ese sentimiento de desprecio. Pero, y aquí está el famoso pero que me gusta a mí, Pablo le habla del evangelio a los corintios y ellos conocen a Dios y a su Hijo Jesucristo por intermedio de lo que Pablo les enseña. Y hacen una congregación en Corinto y Pablo vio que a esa congregación llegaban hombres maduros físicamente, pero que tenían reacciones y emociones de gente inmadura. Eran envidiosos, porque un envidioso es inmaduro. Eran egoístas, porque un egoísta es inmaduro. Eran celosos, un celoso es extremadamente inmaduro. Y es por eso que Pablo tiene que llamarle la atención. Es cuando en 1 Corintios 13:11 les dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo de que era de niño. Pablo quiere en este versículo llevarlos a la madurez, pero tiene que confrontarlos con la realidad de ellos, porque los corintios eran maduros físicamente, pero eran muy inmaduros en sus emociones. Tiene que confrontarlos con la realidad de ellos, porque eran así, porque en algún momento de sus vidas, los corintios, en su crecimiento de su alma y espíritu, no fue armonioso con el desarrollo de su cuerpo. En el versículo 11 del capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 11, en la parte A, dice: cuando yo era niño, pues hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? Bla, 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 bla. Entonces es que vive diciendo cosas que a veces son sin sentido. Los niños hablan cosas sin sentido muchas veces. Pide cosas sin sentido. Y cuando dice las cosas, en ocasiones pronuncian muchas cosas inapropiadas. Su desarrollo intelectual no es alto. ¿Por qué? Porque es un niño. No tienen madurez para tomar las decisiones, porque son niños. Hablan como niños, piensan como niños y juegan como niños. ¿Cuál es el juicio de un niño? Totalmente desacertado. Un niño siempre quiere la diversión. Pero Pablo sigue diciendo en este versículo, ya en la parte B, dice: cuando yo fui hombre, o sea, cuando creció físicamente, pero también cuando maduró en su intelecto, en sus emociones y en sus sentimientos, dice: mas cuando yo fui hombre,
dejé lo que era de niño. Y es cuando vemos que hombres y mujeres ya maduros físicamente hacen berrinches como los niños. Tienen 50 años y se creen de 14 o de 15 años. Quieren solo divertirse. Hacen cosas de muchachos. Cosas de muchachos que tienen huesos firmes. Y resulta que usted ya a los 50 tiene osteoporosis. Y ya no puede hacer esas cosas. Cuando yo era joven y bello, me encantaba lo extremo. Subirme a los cables y lanzarme al vacío, cruzar ríos nadando, jugar cosas extremas, tiro al blanco, correr, golpear cosas. Ahora lo pienso, porque soy consciente que debo cuidarme y ser prudente por mi edad. Y en el caso de Jesús, Él no fue ajeno tampoco a esto. En el caso de Jesús, Él era Dios, claro, pero también fue un hombre. Y en Él todo era perfecto, pero Jesús también fue niño. Y también fue hombre. Y vamos a ver cómo era Jesús. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre Él. Cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía, se refiere al cuerpo físico. Sigue el versículo, dice, y se llenaba de sabiduría. La sabiduría, hermanos, es para el intelecto, para el espíritu que te ayuda a tomar decisiones sabias y prudentes. Mire que Jesús estaba creciendo sabio y prudente, pero también en físico. Y continúa el versículo cuando dice, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios para Jesús era algo espiritual. O sea, Jesús en su niñez, en su adolescencia, recibía de Dios gracia espiritual. En el caso de nosotros, seres imperfectos, nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestra vida. Pero cuando no queremos recibirla, nos amargamos. Es cuando estamos resentidos. Somos envidiosos. Nuestra alma se puede alimentar del conocimiento de la palabra de Dios, de cosas buenas de la vida, pero se detiene cuando no alimentamos el espíritu por estar amargados. Hermanos, tenemos que crecer en cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses? En 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos ser cristianos, seguidores de Cristo? Tenemos que ser irreprensibles en cuerpo, alma, espíritu y en ser. O sea que cuando venga el Señor Jesucristo, nos encuentre en un nivel de madurez alto. También dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento de Jesús, según la Biblia nos dice, era armonioso uno con otro. Así debe ser nuestro crecimiento. Aquí también vemos un crecimiento a la par que llevaba Jesús, cuerpo, alma y espíritu. De tal manera que cuando en la Biblia dice que Jesús se les pierde a José y a María, que luego fue hallado en el templo, dice que los sacerdotes estaban sorprendidos del conocimiento de él, un adolescente de la palabra de Dios. ¿Y por qué Jesús hablaba así? Porque su crecimiento era armonioso e iba a la par. En nuestro hogar es tarea de los padres buscar que sus hijos crezcan así, en un crecimiento armonioso, cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, hay momentos en los que un niño puede ser marcado para toda su vida, para mal
pero también como para bien. Y es lo que usted puede marcar en su familia, en sus amigos o en alguien desconocido, algo bueno o algo malo. Y cuando esa persona sea adulta, es cuando se va a reflejar el desnivel emocional que tiene. En la Biblia hay una historia que habla de esto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, encontramos una historia donde está involucrado el rey Saúl. Está involucrado Jonatán. Otros le dicen Jonathan. Yo lo leo Jonatán porque así lo dice la Biblia. Y también está involucrado David, cuando él era pastor en sus épocas de ser pastor y no ser rey de Israel todavía. Y dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó con él, pero mientras estaba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Mefibosé era hijo de un príncipe, Jonatán, pero también nieto del rey, Saúl. Y es por eso que él era de familia real. Tenía todo el derecho de vivir en el palacio por ser de familia real, porque también era heredero de todo lo que tenía el rey y todo lo que tenía su príncipe Jonatán. Hermanos, nosotros los cristianos como seres humanos tenemos también el derecho dado por Dios de tener un ambiente propicio, precioso en todos los sentidos, un ambiente armonioso. Y ese ambiente armonioso, entiéndase, como el hogar de nuestra casa, donde tengamos el amor de un padre, el amor de una madre, en armonía, porque eso es lo que Dios diseñó y es el plan de Dios para nosotros. Tú tenías o tienes derecho como hijo a ser amado y ser atendido, ser protegido, ser educado, etcétera, etcétera y etcétera. Pero en el caso de Mefibosé, sufrió grandes cosas, 3 cosas que lo dejaron marcado de por vida y lo dañaron. Mire, hermanos, era solo un pequeño de 5 años que de manera inesperada quedó huérfano de abuelo y de padre. Yo no sé cuántos de las personas que me escuchan en este momento son huérfanos, pero yo estoy convencido que nadie espera la muerte de uno de sus padres. Yo, por ejemplo, soy huérfano, pero cuando murió mi madre, yo no esperaba la muerte de mi madre cuando ella murió, no lo esperaba. Y me tocó crecer sin la guía de mi mamá. De igual forma, Mefibosé tuvo que crecer sin un padre que lo guiara, sin un padre que lo aconsejara, que lo encauzara, que lo ayudara a crecer en cuerpo, alma y espíritu y lograr así su madurez. Y yo sé que ese niño Mefibosé, al ser tan pequeño, no pudo asimilar en su alma, en su espíritu y en su cuerpo ese terrible episodio de quedar huérfano. Y esta situación tan difícil, hermanos, afectó a ese niño en su alma, en su espíritu, porque vino en él un desconsuelo, formó una inseguridad en su corazón, se enfrentó y tuvo temor de enfrentar el futuro. Esa experiencia lo dañó profundamente en su alma, en sus sentimientos.
Hermanos, los seres humanos vivimos en un mundo imperfecto. ¿Y sabe por qué vivimos en un mundo imperfecto? Porque los habitantes de este mundo somos imperfectos. Y al ser imperfectos, nosotros podemos marcar a otras personas para desgracia, dejarlos amargados de por vida, o sea, para mal o para bien. Dejarlos tranquilos de por vida. Dejarlos bien marcados y con un crecimiento acorde, cuerpo, alma y espíritu. Es por eso que cuando llegamos a los pies de Cristo, tiene que haber estamos así, descompensados. Tiene que haber así una compensación, un nivel en la balanza, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Porque muchos tienen el alma estancada, o el cuerpo estancado, o el espíritu estancado. Tiene que haber ese crecimiento y una madurez. Porque llegamos a Cristo con una gran descompensación de cuerpo, alma y espíritu. Como Mefibosé. Él estaba descompensado por los hechos que en su vida le habían ocurrido. Miremos ahora qué dice el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4 en la parte B. Dice, y su nodriza. Yo me imagino que aterrorizada porque llegaban los enemigos y había muerto el rey y el hijo. Su nodriza tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, ¡wow!, se le cayó el niño Mefibosé y quedó cojo. Esto, hermanos, es mucha desgracia. No solamente queda huérfano de padre y de abuelo, sino que en el mismo episodio se le cae a la nodriza, se golpea y queda lisiado de los pies. Mucha desgracia. Qué terribles marcas en la vida de un niño inocente. Y que había dicho antes, yo había dicho antes que este niño no podía asimilar en su alma, en su espíritu, lo terrible que le había pasado en menos de, ¿qué?, horas. En menos de un día. Este niño tan pequeño no pudo asimilar el terrible episodio de la muerte de un padre, de la muerte de un abuelo y una situación física. Esta situación tan difícil afectó su alma, afectó su espíritu, pero también afectó su cuerpo. Y él, Mefibosé, quedó en el abandono, porque no tenía ya padres, no tenía abuelo. Al ser invadido Israel, quedó en la pobreza, porque no tenía herencia, porque con la muerte de su abuelo y de su padre, los bienes del reino habían sido confiscados por el enemigo, y él quedó en pobreza. Y además quedó menospreciado. Hermanos, el bullying ha existido aún en la Biblia. Quedó menospreciado. Y quedó menospreciado porque en Israel a las personas lisiadas, como quedó Mefibosé, que quedó cojo, lisiado de sus piernas, no podía caminar bien, lo miraban con desprecio, lo criticaban, lo señalaban, porque pensaban los judíos que era por causa del pecado. Y esa misma sociedad, la que le hacía desprecio, también le hacían un bullying social. Y era un niño de 5 años con bullying. Era un niño que no sabía asimilar lo que le estaba sucediendo. Pero, ¿se acuerdan que yo les he dicho que en la historia bíblica me gusta, en su gran mayoría, cuando a veces aparece la palabra pero, y aquí también aparece un pero? Dice, pero algo bueno sucedió.
¿Se acuerda que al morir el rey Saúl, aparece en la escena David? Que a la larga terminó luchando contra los invasores hasta que los erradicó. Aparece David, que en términos generales, él había crecido de una forma diferente como le tocó vivir a Mefibosé. Tenía un hogar que había tenido una mayor vida buena, contrario a lo que le tocó a Mefibosé. David era un joven que tenía cordura en su alma, tenía cordura en su espíritu, pero también era acorde en su cuerpo. Era tan nivelado en cuerpo, alma y espíritu que esto lo llevaba a ser un hombre valiente, que se enfrentaba a situaciones de leones. Se enfrentó a Goliat con alma, cuerpo y espíritu, a pesar de que su cuerpo no le ayudaba mucho, porque si lo colocamos al lado de Goliat hay una gran diferencia. Pero David era congruente con su vida y asimilaba las cosas de su vida, cosa que Mefibosé, por lo que le había pasado de pequeño, por lo que le había ocurrido en su vida, no las podía asimilar de igual forma. Y después de la muerte de Saúl, David, siendo elegido por Dios, siendo ungido como rey, sube al trono de Israel y se convierte en el rey de Israel. Y Dios, que aparte de que él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque aparte de que le pedía perdón por sus errores y daba además perdón, eso era David. También David tenía otra característica que Dios también tiene. David era misericordioso. Y resulta que David había sido el mejor amigo de Jonatán, papá de Mefibosé. Y Jonatán, por consiguiente, si David era el mejor amigo, Jonatán también era el mejor amigo de David. Estos amigos hacen pactos, muchos pactos. Y David con Jonatán no fueron la excepción, también hicieron pactos, se prometieron cuidarse el uno al otro si alguien moría primero. En el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 17, dice la palabra: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. ¿Quién está hablando ahí? Jonatán. Versículo 15, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y ahora salte al verso 42 del primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 42, y dice: y Jonatán, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Y estos dos amigos hacen un pacto. Y en esa época los pactos, hermanos, eran de sangre. Y entonces esos dos amigos cortaron sus muñecas, se unieron las muñecas, y es lo que se conoce como un pacto de sangre. Y se decían: ahora somos hermanos de sangre. Somos una familia porque estamos unidos por la sangre del pacto. Pero yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que Jesús hizo exactamente lo mismo cuando hace un pacto con el ser humano.
Vaya a Mateo 26, 28. Dice la palabra, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí está hablando Jesús. Jesús dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada para remisión de los pecados. Pero luego vaya al Mateo 12:50, que dice, por todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Hermanos, por la sangre derramada en Cristo, somos de la familia de Dios. Somos hermanos en sangre. Somos una familia porque estamos unidos por la sangre del pacto. Por eso nos llamamos hermanos. Cuando usted va a la iglesia le dicen hermana, hermano. Por eso nos llamamos hermanos. Todo lo que es de Dios es nuestro. La vida eterna es de Dios, claro que sí. Pero Él envió a su Hijo para que por su sangre nos diera la vida eterna. O sea que también somos dueños de la vida eterna en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Nosotros somos herederos de la vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, es de Dios. Jesucristo nos redimió de la desgracia del mundo viciado y donde estábamos lisiados por el pecado. Todo lo que lo de Dios es nuestro. Todo lo de Dios es nuestro. Pero también todo mi ser es de Él. Y volviendo al tema de Mefibosé, este ya había crecido, habían pasado los años. David había expulsado a los enemigos de Israel. Habían pasado años y David ya estaba en el trono. Y ahora miremos el segundo libro de Samuel en el capítulo 9, versículo 1, lo que dice. David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Notemos aquí que él nombra primero a la persona que lo quería matar, que lo persiguió para matarlo, Saúl. Pero no usa un tono de venganza, sino que usa un tono perdonador. Pero luego también David usa un tono de lealtad con su amigo Jonatán. Ahora, hermanos, de sangre por el pacto, Jonatán, con su sangre, era su hermano. Y al hablar de esta forma, demuestra que su cuerpo, su alma y espíritu habían crecido a la par, en un balance de benevolencia y lealtad. Verso número 2. Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo soy. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió, sí, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Mire lo que pregunta David. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús en el Nuevo Testamento dijo, bienaventurados los misericordiosos? Me estoy refiriendo a Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Y David alcanzó misericordia de Dios cuando se equivocó. ¿Por qué David alcanzó misericordia de Dios cuando se equivocó? Porque David fue un hombre misericordioso. Siembra y cosecha. Él sembró misericordia y recibió misericordia. Siguiendo con lo que dice el versículo, dice, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo lisiado de los pies. Noten cómo dice, lisiado de los pies. Y cuando está diciendo, pero lisiado de los pies,
está mostrando un hombre que para muchos, inclusive para Siba, estaba en pecado, que no servía para mucho, que no servía para ir a la guerra, que no servía para otra cosa. Pero veamos David cómo reacciona en el versículo 4. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Hermanos, este hombre Mefibosé, después de habitar en un palacio, después de tener derecho a disfrutar de la fortuna del rey, pasó a vivir como arrimado en una casa, porque no tenía nada para vivir, no tenía fortuna, estaba lisiado, señalado por la sociedad, rechazado por muchos. Él tenía que vivir arrimado en casa de Maquir, hijo de Amiel. Qué triste, hermanos, que este hombre estaba en la miseria, estaba en el desprecio, en la vergüenza, estaba emocionalmente destrozado, intelectualmente estaba deshecho y espiritualmente estaba destrozado, estaba hecho añicos, estaba viviendo de arrimado en la casa de un buen hombre que le dio posada, a lo mejor por lástima o por misericordia, pero le dio posada en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en un lugar, ojo, ¿cómo se llamaba el lugar? En un lugar llamado Lo-debar. Y Lo-debar en el hebreo significa seco, lugar donde no crecen las plantas, un lugar desértico, un lugar donde no hay nada. O sea que Mefibosé, que para la gente de su época no era nada, vivía en un lugar cuyo nombre significa el lugar donde no hay nada. Lo-debar. O sea que Mefibosé vivía su propio Lo-debar. Hermanos, y hoy en nuestra actualidad hay muchas personas viviendo su propio Lo-debar, que están deprimidos, abandonados, marcados por el maltrato social y familiar, sin amor propio. Yo te pregunto, ¿por casualidad conoces a alguien así? ¿O ese alguien eres tú, que está en su propio Lo-debar, donde no encuentras nada? Pero miremos qué sigue diciendo el pasaje de la Biblia en el verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y aquí, hermanos, encontramos una analogía muy bonita. ¿Por qué es bonita? Porque nosotros también fuimos atraídos ante Jesús por el Espíritu Santo. Jesús tuvo que venir a la tierra porque nosotros estábamos lisiados. No podíamos caminar de manera espiritual. No podíamos caminar de manera intelectual ni emocional. Estábamos lisiados y tenía que venir ese Cristo en nuestra salvación. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan una vez que estaba Jesús en una casa rodeado de gente, sanando personas, y de pronto, wow, el techo de la casa fue roto y metieron a una persona, lo bajaron y con cama y todo? O sea, el hueco tuvo que haber sido bien grande. Lo bajaron con cama y todo a una persona que estaba lisiada. ¿Se acuerdan de esa historia en la palabra de Dios? Y lo ponen delante de Jesucristo. Y esa persona tuvieron sus amigos que llevarlo ante Jesús porque estaba lisiado. Pero
y aquí viene el famoso pero, Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Estoy hablando de Marcos 2:5. Y Jesús lo sanó. Hermanos, no hay nada más contundente para la sanidad física, espiritual y emocional en un ser humano que saber que Dios perdona sus pecados. Eso es algo que te deja marcado para la eternidad. Hermanos, Dios te recibe, pero tienes que ser llevado a los pies del Señor. Sigo preguntando, ¿te acuerdas quién te llevó a los pies de Jesús? ¿Te acuerdas de esa persona que cuando estabas lisiado espiritualmente te compartía la palabra de Dios? Esa persona que con paciencia, con hilos de amor, te decía que el Señor tenía y quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma. ¿Te acuerdas que esa persona que llegaba a ti y tú muchas veces la despreciabas? La persona que te llevó a los pies de Jesús, ¿tienes recuerdo de ella? Así también fue llevado Mefibosé a los pies de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, haciendo reverencia. Y dijo David, Mefibosé. Y él respondió, he aquí a tu siervo. Yo me imagino el asombro de Mefibosé preguntándose, bueno, ¿y este de dónde me conoce? ¿Por qué sabe mi nombre? Recuerden que Mefibosé tenía 5 años cuando cayó en desgracia. Y ya han pasado los años porque la guerra duró años. Mefibosé ya creció, David envejeció de joven, pasó ya de edad adulta. Y un niño de 5 años cuando llega a la adultez olvida caras y también olvida nombres. Por eso él respondió, he aquí a tu siervo. A mí me llama mucho la atención que David lo llama por su nombre. Y eso es exactamente igual cuando Jesús te llama ante su presencia con tu propio nombre. Dice Juan 10:3 en la parte C, y a sus ovejas llama por nombre. Y este buen pastor te conoce. Porque así como David con Mefibosé tuvo misericordia, también Jesús tiene misericordia con nosotros y nos llama con nuestro propio nombre. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y dijo David, no tengas temor. ¿Sí vio que lo vio asustado? Le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Lo vio tan asustado que le dijo, no, tranquilo, fresco, yo voy a hacer misericordia, porque yo conocí a tu papá y te voy a devolver lo de él. En otras palabras dichas, le dice, no tengas temor, Mefibosé. Le influye paz. Y es lo mismo que Jesús hizo con nosotros cuando nos llevaron delante de Él. Tú llegaste asustado, llegamos con temor, llegamos con incógnitas, porque estábamos envueltos en pecados. Pero Jesús nos dice, no tengas temor, ten paz. Por eso David en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y cuando dice me recogerá, es no tengas temor, ten paz. Sigue diciendo el versículo 7, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas tus tierras.
las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él dijo por medio del profeta Isaías: porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Y David le hace a Mefibosé, al final del versículo, le dice: te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. David, que había hecho pacto de sangre con Jonatán, guiado a misericordia, cumplió su pacto. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. ¿Recuerdan Isaías 54:10 en la parte B? Cuando dice: pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero lo curioso y gracioso y espectacular de eso es lo que sigue después de este versículo de Romanos 8:16, el versículo 17, cuando dice: y si hijos, imagínense, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, hermanos, somos hijos de Dios. Hermanos, tenemos una herencia eterna reservada para nosotros en el cielo. Probablemente aquí en la tierra no tengamos ni dónde caernos muertos. Pero este mundo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Lo dice la palabra. Para siempre. Permaneceremos para siempre. Y nosotros vamos camino a esa morada celestial. Y termina diciendo David en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y tú comerás siempre a mi mesa. Hermanos, ¿se acuerdan que va a haber una cena en las bodas del Cordero? ¿Sí se acuerdan en Apocalipsis? Pues quiero decirles que todos los que están en Cristo llegaremos a las bodas. Llegaremos a las bodas del Cordero y vamos a estar en la cena con el Señor. Vamos a estar una eternidad en la cena, en la mesa, tomando la cena con el Señor. El mismo Señor nos dice hoy: tú comerás siempre a mi mesa. ¿Alguien dice amén? Y esta historia de Mefiboset termina diciendo: y él inclinándose, o sea, Mefiboset dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¡Wow! ¿Sí ves lo que está diciendo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sí nota, hermano, la poca estima que Mefiboset tenía de sí mismo? Él no dijo: soy un perro. No, él no dijo eso. Él dijo: soy un perro muerto. Él se consideraba lo peor de este mundo. Se consideraba peor que un perro porque estaba muerto. O sea, que olía mal. Y no es de esperar una cosa peor que eso, que él sintiera eso. Porque su crecimiento en cuerpo, espíritu y alma no había sido balanceado ni tenía un estándar de equilibrio. Unas cosas estaban más que otras. Imagínense, después de haber quedado huérfano, lisiado,
pobre, despreciado socialmente, siendo un estorbo, un arrimado, sufrir durante toda su vida, después de los 5 años, bullying social. ¿Cómo esperamos que una persona así esté sana intelectualmente, esté sana espiritualmente y esté sana emocionalmente? No podemos estar esperando una persona sana. Mefibosé no podía estar sano. Y es cuando David le dice en el versículo 11, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, o sea, Siba, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, o sea, ya tenía la fuerza laboral. En el versículo 11 responde Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado, mi señor, a su siervo, así se hará. Mefibosé dijo al rey, comerás en mi mesa como uno de los hijos del rey. Eso se lo dijo David a Mefibosé. Ahora pregunto, ¿qué somos nosotros, hermanos? Somos hijos del rey, y no un rey en la tierra. Somos hijos del Rey de Reyes, que vino a regresarnos también todo lo que el pecado nos había quitado. No solo somos hijos del Rey, sino el Rey de Reyes es nuestro Padre. Hermanos, en esta tierra seguiremos viviendo experiencias difíciles, pero podemos superarlas en Cristo Jesús, por la misericordia y por la gracia de Dios recibida. De manera que que en tu familia, tus hijos, pequeños y grandes, tienen el derecho de que usted, padre y madre, esté sano espiritualmente. Nuestros hijos en nuestra familia necesitan padres maduros, equilibrados, que cuiden a sus hijos, que respeten a su cónyuge. Hermanos, Dios quiere derramar su misericordia, quiere derramar su gracia, quiere devolverle aquello que usted no tuvo en su crecimiento. Y eso se recibe por fe. Y yo quiero que oremos hoy por fe. Porque sin duda que muchos de ustedes allá que me están escuchando se han identificado con este mensaje. Y si tú te has identificado con este mensaje, eso fue porque Dios estuvo hablándote a través de su palabra. Por eso hoy oremos para dejar de ser esa persona descompensada de corazón, descompensada de alma y de espíritu y de cuerpo. Es el momento de cambiar nuestra historia de vida y empezar una nueva en Cristo Jesús. Te invito a que oremos. Repite conmigo: Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Hoy queremos y quiero estar en tu rebaño. Quiero reconciliarme contigo y restaurar todas aquellas cosas que marcan mi vida. Por eso yo hoy te acepto como mi Salvador. Te ruego que mi nombre esté en el libro de la vida y que el gran Consolador, el Espíritu Santo, esté conmigo siempre. Y yo me comprometo a servirte, a alabarte, glorificarte y adorarte por el resto de lo que me queda de vida. Amén. Y amén.
glorioso mensaje aquel que se oye por doquier. En Jesús no hay mudanza, es el mismo hoy y ayer. Salva aún a los pecadores y al ciego hace ver. Solo se necesita fe en su eternal poder. Cristo es hoy y ayer el mismo, para siempre fiel. Todo cambia menos Cristo, no hay mudanza en Él. Gloria sea a Él, gloria sea a Él. Todo cambia menos Cristo, fiel y firme ser. El amigo de pecadores hoy te busca a ti. Ven pronto a los pies de Cristo, Él te ama a ti. El que dijo no te condeno, ya ve, no peques más. Te dará como entonces yo, perdón, consuelo y paz. Cristo es hoy, ayer el mismo, para siempre es ver. Todo cambia menos Cristo, no hay mudanza en Él. Gloria sea a Él, gloria sea a Él. Todo cambia menos Cristo, fiel y firme ser. El que en medio del temporal anduvo sobre el mar, las tormentas de nuestra vida puede apaciguar. El que oró y lloró en angustia en el Getsemaní, con nosotros comparte cada copa amarga aquí. Cristo es hoy, ayer el mismo, para siempre es fiel. Todo cambia menos Cristo, no hay mudanza en Él. Gloria sea a Él, gloria sea a Él. Todo cambia menos Cristo, fiel y firme ser. A los que a Emaús andaban, Cristo acompañó. Andará siempre con nosotros, pues lo prometió. Pronto ha de venir del cielo el que por nos murió. Este mismo Jesús será que al Padre ascendió. Cristo es hoy, ayer el mismo, para siempre es fiel. Todo cambia menos Cristo, no hay mudanza en Él. Gloria sea a Él, gloria sea a Él. Todo cambia menos Cristo, fiel y firme es Él. Gloria sea a Él, gloria sea a Él. Todo cambia menos Cristo, fiel y firme es Él. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.